Reaccionando a Amén, Francisco responde este documental que ya ha pasado algunas semanas, pero no quiero dejar de aprovechar este documental y dar mi punto de vista, ¿no? Eh, esta noche voy a traer solo dos testimonios de los varios testimonios de los jóvenes que estuvieron a charla con el Papa Francisco. Y quiero compartir algunos textos bíblicos que se ligan con el contenido, con el contexto de este documental y, eh, y lo que dice nuestro catecismo, ¿no?, de la Iglesia Católica. Vamos a ver la primera intervención que quiero mostrarle esta noche. Sí, Sí, me alegro. Bueno, por si alguien no lo sabe, una persona no binaria es aquella que no es ni un hombre ni una mujer, o al menos no totalmente, y no todo el tiempo. Hay personas que como fluyen. Yo soy Celia, yo soy una persona no binaria y también soy cristiana. Eh, a veces como que me es muy difícil llevar como las dos cosas en la vida. Y quería preguntarle si ve un espacio en la iglesia para las personas trans y las personas no binarias o el colectivo LGTB en general. toda persona es hijo de Dios, toda persona. Dios no rechaza a nadie, Dios es Padre. Y yo no tengo derecho a echar a nadie de la iglesia. Más aún, el deber es recibir siempre. La iglesia no puede cerrarle la puerta a nadie, a nadie. ¿Y qué piensa de aquellas personas de iglesia, ¿no? O sacerdotes que promueven el odio y utilizan la Biblia para sustentar esos discursos de odio? Y te leen como el Evangelio, ¿no? Para decir, no, yo no te estoy excluyendo, lo dice la Biblia, ¿no? Yo me harto y me canso. Quiero analizar la primera intervención de la joven que habla sobre los no binarios y la respuesta del Papa Francisco, que hace mención de que eh, todos somos hijos de Dios. ¿Qué nos dice el catecismo? Vamos a ver qué nos dice el catecismo eh, sobre el bautismo, que me parece que está bastante ligado con este tema. El numeral en la segunda parte del catecismo, en el numeral 1213, nos habla sobre el bautismo y sobre cómo iniciamos esta vida en Cristo, esta vida como cristiano al momento de nuestro bautismo. Dice así: el santo bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana, el pórtico de la vida en el Espíritu y la puerta que abre el acceso a otros sacramentos. Por el bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios, llegados a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la Iglesia y hechos partícipes de su misión. A través del bautismo nosotros somos llamados hijos de Dios. Entonces, la respuesta del Papa Francisco no está lejos de lo que nos dice nuestro catecismo, ya que todos somos hijos de Dios a través del bautismo. Pero va un poquito más allá sobre eso y posteriormente voy a explicar un poquito más sobre ese tema. También nos dice el numeral 2780. Vamos a buscar el 27. Numeral 2780, que nos sigue hablando sobre el bautismo y sobre que somos hijos de Dios. 2780 y el 2782.
Bien, nos dice el 2780, podemos invocar a Dios como Padre porque Él nos ha sido revelado por su Hijo, hecho hombre, y su Espíritu nos lo hace conocer. Lo que el hombre no puede concebir ni los poderes angélicos entrever, es decir, la relación personal del Hijo hacia el Padre. He aquí que el Espíritu del Hijo nos hace participar de esta relación a quienes creemos que Jesús es el Cristo y que hemos nacido de Dios. Importante mencionar que habla de la relación a través de los que creemos que Jesús es el Cristo. Entonces, todos somos hijos de Dios al momento del bautismo, pero ese bautismo nos debe llevar a creer en Jesús. Una vez creyendo en Jesús, de alguna u otra manera, el Padre se nos vuelve, somos adoptados por el Padre, mejor dicho. Entonces, no solo el bautismo hace que nosotros seamos hijos de Dios, sino creer también en Jesucristo. Nos dice el numeral 2782 que podemos adorar al Padre porque nos ha hecho renacer a su vida al adoptarnos como hijos suyos en su Hijo único. Por el bautismo nos incorpora al cuerpo de su Cristo y por la unción de su Espíritu que se derrama desde la cabeza a los miembros hace de nosotros Cristos. Dios, en efecto, que nos ha destinado a la adopción de hijos, nos ha conformado con el cuerpo glorioso de Cristo. Por tanto, de ahora en adelante, como partícipes de Cristo, sois llamados Cristos en todo derecho. Bien, la única manera de nosotros llamarnos hijos de Dios es a través del bautismo y creyendo en Jesús y en lo que Él hizo. Entonces, la intervención de la joven menciona de que ella es creyente también, ella cree en Jesús, probablemente fue bautizada. Eso quiere decir que de alguna u otra manera la chica es hija de Dios. Así que la intervención del Papa Francisco, a mi concepto, está acorde a lo que dice el catecismo y lo que dice las Sagradas Escrituras en el hecho de que somos hijos de Dios. Bien, vamos a seguir viendo el testimonio. Canso de decir que ese no es el mensaje de Jesús, ¿no? Esa gente son infiltrados. Son infiltrados que aprovechan la estructura de la iglesia para sus pasiones personales, para su estrechez personal. Es una de las corrupciones de la iglesia, ¿no es cierto? Esas ideologías cerradas, que en el fondo toda esa gente tiene un drama interno, un drama de incoherencia interior muy grande, que viven para condenar a los demás porque no saben pedir perdón por sus propias faltas, ¿no? En general, uno de estos tipos que condena es un incoherente, tiene algo adentro. Entonces se libera condenando a los otros, cuando tendría que agachar la cabeza y mirar su culpa. Pero el día que la iglesia pierda su universalidad, ciegos, sordos, cojos, buenos, malos, todos, deja de ser iglesia. Todos tienen cabida. Yo tengo una pregunta más o menos así. Yo que me considero feminista dentro de mi iglesia. Bien, no quiero dejar pasar el comentario, este último comentario del Papa Francisco, que hace mención de son infiltrados. Hace mención de que quien condene a otra persona utilizando la Biblia son infiltrados, que están ocultando sus pasiones. Bien, puedo coincidir de que sí hay sacerdotes, laicos comprometidos y personas de fe que utilizan la Biblia para juzgar, pero eso no quiere decir que si yo hago mención a la Biblia sobre, podemos decir, sobre la mentira, la Biblia dice no mientas, o sobre matar,
La Biblia dice, no matarás. Si yo utilizo ese versículo bíblico a una persona que mató, eso no me hace a mí eh, una persona que juzga. Simplemente estoy recitando la palabra de Dios. Porque como creyente y como cristiano estamos llamados también a anunciar el Evangelio. Y de alguna u otra manera el Evangelio tiene que chocar con esa realidad pecaminosa de muchos, de todos nosotros. Pero hay personas que directamente están cometiendo alguna falta. Por lo menos, por ejemplo, una persona que esté cometiendo adulterio. Si una persona está cometiendo adulterio y la palabra de Dios me dice que adulterar es malo, yo puedo utilizar ese texto bíblico diciéndole, adulterar es malo. Entonces, de alguna otra manera, esa persona debe corregir. Esa persona no me puede decir a mí que yo estoy utilizando la Biblia para juzgarla. Todo lo contrario, esa persona debe ser reprendida y aceptar su error y enfrentarlo. No porque yo soy perfecto, simplemente porque como cristiano estoy haciendo un llamado de atención, una reprensión. Entonces, ahí es donde veo quizás alguna falla en la respuesta del Papa Francisco, o él se enfocó la respuesta en otro sentido. Porque en realidad creo que si quien utiliza la Biblia para decirle a una persona no binaria, mira, tu planteamiento está equivocado, yo siento que no está cometiendo ningún error. Esa persona está haciendo para mí lo correcto, decir, tu planteamiento está equivocado porque la Biblia dice esto, no lo digo yo, le dice la palabra del Señor. Y yo como cristiano estoy llamado a anunciar esa palabra del Señor. Entonces también quiero presentar algunos textos bíblicos que hablan sobre el tema de que somos hijos de Dios, porque esta parte sí dio bastante polémica. El hecho de que Papa Francisco diga que todos somos hijos de Dios y que Dios no rechaza a nadie. Eso es una realidad. Dios no rechaza a nadie. Hay un tema sobre si somos hijos de Dios, que si no me equivoco está en la carta de Juan, donde menciona algo específico sobre quiénes son los hijos de Dios. Y de ahí muchos se agarran, ¿no? Perdón, está en el libro de Romanos. Está en el libro de Romanos donde menciona quiénes son los hijos de Dios. Pero quien lo lee en contexto se dará cuenta de que va más allá de que solamente de separar, sectorizar en personas que ustedes son hijos de Dios y ustedes no. Veamos lo que dice Romanos 8, 14 al 17. En efecto, todos los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y vosotros no habéis recibido un espíritu de esclavo para recaer en el temor. Antes bien, habéis recibido el espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar, Abba Padre. El espíritu mismo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y sí, hijos, también herederos, herederos de Dios, coherederos de Cristo, si compartimos sus sufrimientos para ser también con él glorificado. Este texto resume todo esta conversación y este debate del hecho de que somos o no hijos de Dios. El primer versículo habla, en efecto, todos los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Ese texto lo utilizan muchos religiosos, muchas personas que consideran que tienen más unción que el resto, utilizan ese texto y dicen, ves que ahí dice que solamente los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios. Y sí, en efecto, el que se deja guiar por el Espíritu de Dios es un hijo de Dios. Pero es que nos sigue diciendo de que ese mismo Espíritu nos hace exclamar Abba Padre. El Espíritu Santo y nuestro Espíritu que está en cada uno de nosotros nos hace manifestar Abba Padre. Y dígame algo, ¿qué persona en un momento difícil, un momento complicado, en una prueba grande, no ha mirado al cielo y ha decidido, Dios mío, ayúdame, como un padre? Entonces, utilizan este texto bíblico, este primer versículo, como nosotros somos ungidos del Señor. Somos ungidos y
siendo ungidos, nosotros somos los que tenemos a Dios en nuestra mano y ustedes no. Pero en realidad el Espíritu nos hace llamar al Señor Padre, pero un Padre dentro de las dificultades y un Padre también eh, dentro de los sufrimientos de Cristo, porque esa es la clave. ¿Cómo saber si nosotros somos hijos de Dios? Sencillamente porque pasamos los sufrimientos de Cristo, nos hacemos herederos del Padre a través de Cristo, que esa es la clave. Y ese es el mensaje que quiero dar al final, pero bueno, al final haré un resumen breve. Quería mencionar otros textos bíblicos que hacen mención sobre este tema, que está en la carta de Hebreos 2, del 13 al 18. Hebreos 2 dice: en él pondré yo mi confianza, y nuevamente henos aquí, a mí y a los hijos que Dios me ha dado. Hace mención de Jesús. Por tanto, como los hijos comparten la sangre y la carne, así también compartió él las mismas, para reducir a la impotencia mediante su muerte al que tenía el dominio sobre la muerte, es decir, al diablo, y liberar a los que, por temor a la muerte, estaban de por vida sometidos a la esclavitud. Porque ciertamente no es a los ángeles a quienes tiende una mano, sino a la descendencia de Abraham. La descendencia de Abraham somos todos nosotros, y hace mención de que henos aquí a mí y a los hijos que Dios me ha dado. Por tanto, como los hijos comparten la sangre y la carne, así también compartió él las mismas. ¿Qué nos quiere decir este texto? Si Jesús, hermano de nosotros, haciendo la prefigura en este texto, compartimos sangre y carne, ahí la relación a través de Dios Padre es por Jesús, compartió nuestra sangre y carne. Entonces, vemos otros textos que a través de Jesucristo es que nos hacemos hijos de Dios. Si una persona cree en Jesucristo y está batallando con su pecado, con su lucha, con su dificultad, sigue siendo hijo de Dios. Sencillamente una persona que está en una batalla. No hay una persona que tenga la unción grandísima que pueda decir: yo me tengo que separar de esto porque estos son pecadores y yo soy santo. No es así. En realidad quizás algunos no tengan tanta dificultad que otros, pero todos somos hijos de Dios mediante Jesucristo. El que cree en Jesucristo es hijo de Dios. Que se bautizó y cree en Jesucristo es hijo de Dios. Con todo y su batalla y su sufrimiento y sus pecados y su me caigo y me levanto, con todo eso sigue siendo hijo de Dios. Porque el pecado de una persona no es diferente al mío o al resto de esas personas que dicen que tienen la unción del Señor. Entonces, somos hijos de Dios a través de Jesucristo. Quien no cree en Jesucristo, lamentablemente, no se puede llamar hijo de Dios. Quien no cree en Jesucristo no puede ser llamado hijo de Dios. Tenemos otro texto, primera de Juan. Primera de Juan 5:1, que dice: todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios, y todo el que ama a Cristo, que da el ser, amará también al que ha nacido de él. Ve, aquí hace una mención clara de lo que acabo de mencionar. Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. El que cree en Jesucristo ha nacido de Dios. Y si ha nacido de Dios, es un hijo de Dios. Sencillo.
quien cree en Jesús, que es el Cristo, ha nacido de Dios. Y el que es nacido de Dios es hijo de Dios. Entonces, ¿cuál es la clave para determinar quién es hijo y quién no? Es el que cree en Jesucristo. Y como iglesia católica, no se menciona de que quien se bautice, porque una vez bautizado, te haces partícipe de la herencia del Señor y la herencia de Jesucristo. Así que la clave para identificar un hijo de Dios es que se haya bautizado y que crea en Jesucristo como su Salvador. Sencillo. Esos son los textos que quería mostrar, que creo que hablan bastante, hacen bastante énfasis a este tema de que si somos hijos de Dios, ya que esa fue una de las grandes críticas que se le dio al documental, la respuesta del Papa Francisco diciendo todos somos hijos de Dios. Muchos dijeron que no, utilizando el texto de Romanos 8:14, pero ya vemos que el hecho de ser hijo de Dios es a través de creer en Jesucristo. Quien no cree abiertamente en Jesucristo no es hijo de Dios. Pero quien cree en Jesucristo y está cometiendo un error y está en pecado y demás, sigue siendo hijo. ¿Por qué sigue siendo hijo? Porque actúa como el hijo pródigo. Dato curioso con la palabra del hijo pródigo. Cuando el hijo regresa al padre, el padre dijo, regresó mi hijo, el que estaba muerto. El padre no hace mención de que regresó este tal fulano, regresó mi hijo, el que estaba muerto. Ven que no le quitó el título de hijo, le quitó, lo que sí hizo mención es que mi hijo muerto, porque quien está en pecado está en la muerte. Entonces, el padre nunca le quitó el título de hijo, siempre fue su hijo, incluso cuando estaba lejos, pero estaba muerto. Y sabemos que no estaba muerto porque regresó. O sea que ve que la figura de muerto es lo que hace un paralelo con pecado. Muerto, pecado. Estaba en pecado, regresó a mí, a la salvación. Entonces así ve Dios. Estoy convencido que Dios ve a todos nosotros cuando estamos en pecado, porque todos cometemos pecado. Ve como una persona que está luchando con su tentación, está luchando con sus errores, pero Dios va perfeccionando, como dice la carta de Filipenses. Dios nos va perfeccionando al punto de que todos esos errores ya no los vamos a cometer, quizás cometemos otros, pero vamos ahí escalando. La clave es siempre intentar buscar al Padre, caerte, levantarte y echar para adelante en este camino de la fe. Quiero presentar el testimonio de María, que fue uno de los que me llamó la atención. Vamos a ver. La mayor de 6 hermanos, he nacido en una familia cristiana donde Cristo ha sido siempre el centro de la familia. Y yo toda mi infancia he vivido pues de la fe de mis padres, tampoco nos han dado mucha opción. El sábado, bueno, somos del camino neocatecumenal, pues el sábado se va a la Eucaristía y si no quieres ir, pues vives en mi casa y te aguantas, siendo muy pequeños. Pero yo ya estoy en una edad en la que pues podría haber tomado la decisión de no haber seguido por ahí y pues he visto en mi vida que pues que Dios existe, ¿no? O sea, no sé si es bueno o es malo, pero todo lo veo desde la fe, ¿no? He visto que la Iglesia me quiere, o sea, me acoge cuando ni yo me quiero, ¿no? Y pues a mí, o sea, todos los temas que se han hablado aquí me parecen pues muy importantes que se hablen porque a todos nos inquieta de una manera o de otra, pero en el fondo veo que lo que hay es, pues, y me agobia, es pues una pérdida de fe brutal porque a mí, o sea, no es que me sea irrelevante todo esto, porque no lo es, pero pienso que con
con sentirme amada por el Señor, pues tengo suficiente, no necesito... Entiendo el sufrimiento de una mujer que quiere abortar, entiendo el sufrimiento de un inmigrante, entiendo el sufrimiento pues, de una persona que se siente apartada por el resto, pero yo veo que cuando tienes el amor de Dios, pues eso pasa en segundo plano, ¿no? Que en el sufrimiento es donde te encuentras con Cristo, que es lo que te hace feliz, ¿no? O sea, en general yo vivo rodeada de gente pues muy cercana a la iglesia, pero veo que no es una fe de verdad, como que sí, que van a misa, que creen en Dios, pero a mí me da la sensación que hay muy pocos que de verdad tengan una fe como profunda y que de verdad pues la vivan en todos los aspectos de su vida. Y no sé... El testimonio de fe que das a mí me toca el corazón, porque hace falta ser valiente para decir lo que estás diciendo en esta reunión, ¿no es cierto? Y eso es bueno, eso es lindo, ¿no? Gracias por tu testimonio. A mí me gusta lo que decís porque decís tu experiencia, la verdad, ¿no? Y tener la fe es una gracia muy grande. Pero mientras hablabas, con mucho cariño, me vino ganas de decirte una cosa que le dijo Jesús a Pedro. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Pedro, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como el trigo. Tu camino de vida no terminó acá. Tu camino de fe sigue. Y la fe, cuando es auténtica, es probada. Entonces, no te... Bien, importante lo que dijo el Papa Francisco al último. Hizo esa comparación con Pedro y él hace mención de que tu fe va a ser probada. Y esta chica católica, definitivamente, la única católica, la única que manifestó su fe, en realidad, eh, fue ella ahí. Y excelente la comparación, la sabiduría del Papa Francisco en que utiliza el hecho de que lo que Jesús le dijo a Pedro hacia la chica María, si no me equivoco que se llama. En realidad estamos en medio de lobos y estamos también llamados a ser luz, y María fue luz en ese momento. No le importó que estaba rodeado de más de 10 jóvenes, de alguna u otra manera quejándose de la iglesia, quejándose de los cristianos, y ella no le importó eso y mencionó su fe, dio testimonio de fe, dio testimonio de Jesús. Entonces, excelente comparación que hace el Papa Francisco cuando Jesús le dijo a Pedro que el Satanás pidió ser zarandeado. Porque esa joven, entre medio de tantos jóvenes que están en contra de alguna u otra manera de su opinión, estaba actuando, estaba haciendo esa prefigura de Pedro en ese momento. Satanás pidió que zarandearte. Entonces ella pudo menguar su mensaje, pudo bajar el precio a su mensaje y decir, mejor me adapto a ellos, pero no, manifestó su fe y fue un gesto de valentía de María. Entonces así debemos actuar todos nosotros. En realidad este camino de fe no es fácil, es bastante complicado. Poco a poco vamos a estar más solos en este camino de fe. Vamos a estar, así como María, una sola lámpara en medio de varias personas que manifiestan oscuridad. Así nos va a tocar. Pero nosotros tenemos que estar confiados de que Jesús está a nuestro lado. Y importante lo de María que manifestó la fe. Ese otro grupo de personas que estaban ahí, de esos chicos, no tienen fe. Sencillamente no tienen fe. Y el mensaje de ella es tener fe. Y estoy seguro de que todas esas dudas que tienen el resto de los chicos, ella también lo tuvo y lo tendrá probablemente. Pero cuál es la diferencia de ella entre los demás es que ella tuvo fe en el Señor. A veces hay muchas cosas que nosotros no vamos a entender, pero debemos dejar a un lado eso y sencillamente
tener fe en el Señor. Bueno, hasta aquí la reacción. Esta noche, esta primera reacción, esta primera transmisión en Twitch quería sobre este tema, y Dios mediante todos los martes estaremos con más reacciones de diferentes temas relacionados con nuestra fe. Buenas noches y bendiciones.